entrevista con Raúl Valladares. El Partido Libertad y Refundación Libre condicionó la posible firma de un acuerdo de paz a cambio de que el Congreso Nacional de la República dé luz verde a la ley del Tribunal de Justicia Electoral, que a 16 días de los sufragios generales permanece engavetada en la Cámara Legislativa. El 28 de octubre anterior y en el marco de una reunión informativa con representantes de los partidos políticos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, propuso firmar acuerdos de paz que permitan reducir los niveles de confrontación y como garantía de no violencia el próximo 28 de noviembre, fecha en la que se vivirá una jornada electoral inédita y más trascendente para el país. A los partidos políticos les expusimos que se debe evitar a toda costa la violencia política electoral, por lo que aprovechamos el momento para hacer un llamado a los candidatos a cargos de elección popular, partidos políticos y ciudadanía en general, para que no se repita lo del proceso electoral del 2017, aseveró Aguirre. Me comprometo a convocar al Consejo Consultivo, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a que aborde el tema de un acuerdo de paz y de no más violencia política en ninguna de sus manifestaciones. El pueblo hondureño aspira a una campaña diferente, de altura y con propuestas concretas de empleo, salud, economía y vivienda, basada en puestos pilares y con respeto, añadió. De su parte, la consejera Rixi Moncada aseveró que la propuesta de Aguirre va dirigida más a los partidos políticos, pero omite a los actores fundamentales del proceso. Es indiscutible para alcanzar un proceso nacional electoral pacífico, por lo que debe ser en concurso con las instituciones del Estado y Gobierno, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el marco de sus competencias y en respeto irrestricto a la independencia del Consejo Nacional Electoral, planteó Moncada. Sin embargo, Ernesto Paz Aguilar, representante de Libre, exequible en un inicio a dicho acuerdo, pidió detener la campaña de odio del oficialismo y que no se firmara ningún pacto político mientras el Congreso Nacional no apruebe la ley del Tribunal de Justicia Electoral, con la que se evitaría cualquier confrontación política. Es el momento en el que el presidente del Congreso Nacional convoque y apruebe en un solo debate, porque de momento priva la ley de la selva, pues sin ley en el tribunal no puede funcionar, destacó. Fuerzas sociales y económicas del país como el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP se expresan a favor de un entendimiento armónico que lleve la firma de los candidatos de los partidos políticos. Es momento de actuar, nunca es tarde. Este es el momento para que el CNE convoque a todos los partidos políticos para que firmen una especie de decálogo de lo que hay que hacer en el proceso electoral, no llamar al odio y aceptar los resultados, indicó Gustavo Solórzano, asesor legal del COEP. En este punto no deberíamos aspirar a un proceso electoral de alto nivel técnico, sino a un proceso que nos lleve a la paz, a la tranquilidad y que no haya más crisis, manifestó el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. La sensación es que no se está listo para las elecciones generales, debido a que no se le dio suficiente tiempo al CNE de ajustar los detalles, y de eso el Congreso Nacional fue uno de los responsables en el retraso del cronograma electoral. Por sus intereses particulares, cuestionó el líder social. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos cerrando la semana, hoy es 12 de noviembre del 2021. Estamos a poquitos días de las elecciones generales. Ojalá que sean elecciones limpias, en paz, y que después de ir a votar, que el que gane celebre con prudencia, que sea una victoria de la democracia y que el país siga adelante. Está conmigo don Fernando Anduray, también esperamos en unos minutos a don Ernesto Paz. Pero voy a saludar a don Fernando Anduray. ¿Cómo está, Fernando?
Bien, Raúl, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar contigo en el programa y decirle al pueblo hondureño que el día que ha creado el Señor para nosotros hoy es maravilloso. Un día en el que pueden suceder grandes cosas. Los milagros y las oraciones que se han estado haciendo a Dios, hoy pueden suceder. Solo póngase bajo su autoridad y su dirección. De tal forma que yo agradecido con Dios por la vida que nos da. Y aquí siempre en la actividad política dispuesto a platicar y analizar especialmente un tema tan importante como es el de la generación de condiciones de paz para que sea el pueblo hondureño el gran ganador el día de las elecciones y todo transcurra en orden y que ganando nosotros los nacionalistas no haya problema y si no ganamos nosotros los nacionalistas pues tampoco haya problema. Gane quien gane, que el pueblo hondureño sea el gran ganador en paz y tranquilidad. A acuerdo de paz electoral se habla 16 días de las elecciones. ¿Qué criterio te merece? Yo creo que es necesario que hacia el final de la elección, hacia el final de los días de elección, tengamos un entendimiento y el convencimiento pleno los hondureños, todos los partidos políticos, de que hemos entendido que la situación del país es extremadamente difícil. El país estructuralmente, económicamente, productivamente ha estado golpeado en los últimos años por enormes situaciones de carácter natural como la pandemia, como los huracanes que llegaron al país y que apenas este año el país ha empezado a recuperarse un poco con muy buenos indicadores, que es importantísimo, pero entrar a un proceso de confrontación destructivo por motivo de las elecciones, de no reconocer resultados o tratar de imponer por la fuerza una presidencia, eso generaría una conflagración social que detendría el proceso de recuperación en que ha entrado el pueblo hondureño. Yo siento entonces que la paz y la tranquilidad pública son requisito esencial para que el país pueda irse ordenando y recuperando sus niveles de producción, de organización, de generación de empleo y que los políticos entremos también a considerar el nuevo gobierno como una gran oportunidad de concertación nacional, de concertación social, para que nos unamos y los diferentes sectores de la sociedad podamos juntos trabajar en la recuperación de la credibilidad de Honduras en sus instituciones jurídicas, políticas, en su imagen internacional y sobre todo en los procesos de cooperación mutua que deben existir entre todos los sectores de la sociedad. Las elecciones deben ser una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de renovación de liderazgo para la sociedad hondureña y eso es importante que lo veamos no como la oportunidad de que un político sacie su sed de poder y su sed de ejercicio del poder de la administración pública para sus grupos particulares porque ha estado tanto tiempo en la llanura o porque tiene venganzas que hacer del pueblo hondureño. Las elecciones deben ser la oportunidad de continuidad del trabajo positivo que exista en el Estado y no debemos arriesgarlo porque algunos candidatos a alcaldes, diputados o candidatos presidenciales anden incómodos porque no saben qué va a pasar con ellos o cómo van a recuperar todo lo que han invertido en una campaña después de las elecciones. Es momento de la reflexión oportuna y que esas campañas de separación y de odio, bueno, Raúl, el Partido Nacional tiene 8 años de estar sometido a una campaña de odio permanente. 8 años en que nos han estado acusando de todo. Pero últimamente los han estado acusando a ustedes de tener una campaña de odio. Sí, es que, pero esa es una estrategia publicitaria, tratar de darle vuelta a lo que han estado haciendo. Porque tienen 8 años de estarnos diciendo pícaros, corruptos, sinvergüenzas, narcotraficantes, asesinos, vendepatrias, destructores. O sea, no ajustaría el programa para demostrar todo lo que ha salido en la prensa 8 años, generando campañas de odio y destrucción contra el gobierno de la República. Y ahora que el Partido Nacional ha puesto su campaña política confrontando
los ataques que vinieron permanentemente de la oposición y la gente ha tenido la oportunidad de ver quiénes son los que han estado atacando y cuál es el riesgo de que ellos ganen, entonces ponen el grito en el cielo y dicen que es campaña de odio. Pero hay temas en el seno de la sociedad que se están discutiendo políticamente que no los ha puesto el Partido Nacional. Por ejemplo, ¿quién hablaba de aborto en Honduras antes de que Xiomara lo propusiera en su programa de gobierno? Nadie. El aborto no era un tema de discusión política. Sin embargo, Xiomara propuso 3 formas de abortar para que sean discutidas, dijo ella, por el pueblo y que se aprobaran. Y también en el plan de gobierno de Libre aparece el famoso matrimonio gay, el matrimonio igualitario, de tal forma que esos temas que están ahí, el Partido Nacional lo único que ha hecho es recogerlos de la propuesta de Libre y oponerse a esas cosas porque sabe que el pueblo hondureño es opuesto a esos temas. Más el tema del comunismo, que tampoco somos nosotros los que hemos traído el comunismo al país. Toda la campaña de comunismo que tiene el Partido Nacional está respaldada por las declaraciones y por la participación de líderes de Libre apoyando al régimen de Venezuela, a Hugo Chávez y manifestando su cariño por Cuba. Hemos visto a gente cantando en las marchas a favor del Che Guevara y alabando a Fidel Castro, y ahora que nosotros decimos que ellos son defensores de ese tipo de filosofía, entonces empiezan a poner el grito en el cielo y dicen que esa es campaña de odio. Yo creo que independientemente de las posiciones del Partido Nacional y de las posiciones de Libre, si hay el deseo de que en Honduras haya paz, perfectamente podemos ponernos de acuerdo y en un documento a desentar la campaña hacia el final de estos días que quedan, hoy tenemos 12, son 14, 16 días para las elecciones, y de estos 16 días, los últimos 5 no hay campaña electoral. En otras palabras, tenemos apenas 11 días en los que los políticos podemos demostrar que nuestro amor por Honduras, por la paz y la tranquilidad del pueblo es mucho mayor que por el deseo de ejercer el poder de la nación. Y lo más importante, Raúl, que hay que mencionarlo, de esos procesos de confrontación, si no se detienen, siempre surgen problemas de derramamiento de sangre o daños físicos a líderes, activistas o simpatizantes de los partidos. Esas cosas perfectamente se pueden evitar. Ya hay voces especialmente del sector religioso del país, de las iglesias, pidiendo que se pare con esos tipos de campañas, porque el derramamiento de sangre de una persona, de un hondureño, al final no vale la pena por ningún presidente que se elija, o por ningún diputado, o por ningún alcalde. Entonces, el contexto del acuerdo de paz tiene muchas aristas que van más allá de los intereses particulares de los candidatos, y eso es lo que debe privar en este momento. La sociedad civil, unos los consideran bien, otros los cuestionan. También habla de ese acuerdo. ¿Qué piensas cuando miembros de esos organismos de la sociedad civil, que mucha gente cuestiona, que yo no los nombré, que no sé qué, pero hacen alguna labor? ¿Qué piensan de esas organizaciones? Yo creo que no todos los interlocutores que han aparecido ahí en la sociedad civil son válidos. Algunos de ellos han sido creados desde hace un año, año y medio, con el propósito específico de hacer incidencia en las votaciones, escondiendo realmente sus propósitos particulares. Estos son los famosos organismos de fachada que crea tradicionalmente la izquierda en todas las sociedades en las que han desarrollado procesos de confrontación a las democracias tratando de imponer el socialismo del siglo XXI. Yo he visto aquí una red de una cosa, que una plataforma de la otra, que la sociedad para esto, que el grupo de jóvenes para esto. Jóvenes o gente que prácticamente son diagramados en las oficinas del Partido Libre y con toda la izquierda internacional. ¿Cómo y que las cosas que dicen ellos después aparecen en los periódicos a nivel internacional como una estrategia que a todas luces es un apoyo que viene desde afuera de Honduras para esta gente. Están financiados con dinero extranjero. Pero hay otros interlocutores válidos,
órganos de sociedad civil que de alguna forma son permanentes y han estado haciendo labor para traer orden y entendimiento en la sociedad. A esos hay que hacerles caso, porque esos, independientemente de que han cuestionado al gobierno, tienen la intención de que el país no entre en el caos y la anarquía. Esto nos lleva entonces a escuchar sus voces y a pensar seriamente que el pacto de paz es una necesidad, no es una cosa que se le antoje a un político, es un reclamo popular. ¿Por qué? Porque los discursos han estado cargados, los discursos de los políticos han estado cargados de una cantidad de amenazas que no se pueden esconder. Tú escuchaste un día a Salvador Narrala en un pueblo decir que si en Honduras el Partido Nacional gana, no va a haber 29 de noviembre. Desaparece Honduras al día siguiente. Don Harry Dixon dijo lo mismo también, no va a haber 29 de noviembre en Honduras si el Partido Nacional gana las elecciones. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Intimidación? ¿Va a arder Honduras si gana el Partido Nacional? El pueblo tiene derecho a escoger sus autoridades. No es con amenazas ni con intimidación como van a hacer que el pueblo vote por una candidata o por los candidatos a diputados y alcaldes de un partido específico. El pueblo siempre en la urna ejerce su libertad con el voto. Y si el pueblo decide que el Partido Nacional debe seguir gobernando, no tienen por qué quemar el país o meterle fuego al país. Ese es un tipo de asunto que debe estar plasmado en el acuerdo de paz. Y creo, Raúl, que es el problema toral de no firmar el acuerdo de paz. Que no se quieren comprometer, especialmente Libre, porque hasta donde sabemos, todos los demás partidos políticos están dispuestos a firmar un acuerdo de paz, pero Libre no. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz va implícito el punto del reconocimiento de los resultados. Ese es todo el problema que hay. Entonces ayer ya salieron con algunos cuestionamientos, estableciendo algunas condiciones o pidiendo unas cosas a cambio, como que si es que nos están haciendo un gran favor a nosotros. Si no, es un reclamo del pueblo hondureño. Aquí firmar el acuerdo de paz no es hacerle favores al Partido Nacional. De tal forma que siento que es necesario que se imponga ya la inteligencia y la madurez política. Que entendamos, si como dicen ellos, que Xiomara está en primer lugar y que Xiomara va a ganar, hombre, qué bueno, que fuera en un acuerdo de paz. Pero nosotros decimos que gana Tito Afura y tenemos fundamentos enormes para garantizar que gana Papi a la Orden, también tenemos derecho a gobernar en paz. Lo importante es reconocer que quien va a decir cuántos votos saca cada candidato es el pueblo hondureño y no el tipo de campaña de intimidación o de odio. Los nacionalistas tenemos 8 años de estar sometidos a una campaña de odio permanente, acusándonos de todo y nosotros no nos hemos quejado de eso. Y sin embargo, hoy estamos dispuestos a firmar ese acuerdo de paz. En pasadas elecciones se logró el compromiso, pero se fracasó. No hubo un acuerdo de paz propiamente dicho, sino que fue un intento de hacer que los partidos reconocieran los resultados y al final no se dio. Lo que se dio fue en la elección anterior todavía, en la del 2013, un acuerdo que se firmó posterior a las elecciones en el que se establecieron algunos puntos específicos como el de la nueva tarjeta de identidad, que hoy es una realidad, y un nuevo censo electoral. Ahora estamos con esas dos condiciones cumplidas. Tenemos nuevos órganos electorales, Raúl. Estas cosas no existían en las elecciones pasadas. Libre está incorporado en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, está en el Registro Nacional de las Personas, en el YAP, en el Tribunal Superior de Cuentas, en cuanto órgano ha sido electo en el Congreso Nacional. Y esa participación de Libre les debe dar a ellos la certeza de que se están haciendo las cosas bien. Fíjate que en este instante, los que están incómodos más bien por lo que sucede en los órganos electorales somos los nacionalistas,
porque hemos estado, Fernando, tú con tu experiencia, diciendo que 2-1 han estado haciendo todas las cosas a su gusto. ¿Verdad? tú con tu experiencia, este nuevo registro, este nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿qué tan bien han caminado? Bueno, yo creo que hay mucha deuda con el pueblo hondureño. Ahí te digo, el presidente del Consejo Nacional Electoral ha venido hablando de ese acuerdo, pero nada. ¿Cuál es la postura de Rixi y Ana Paola Hall en tu...? Bueno, entendemos que el Partido Liberal y Ana Paola no tienen inconvenientes para que se promueva ese acuerdo de paz. Es que no deben haber objeciones, hombre. ¿Por qué no vamos a buscar la paz? ¿Por qué vamos a tener que buscar una confrontación? Entonces, ahí quien dice una cosa evasiva o dice otra, tratando de desviar la atención del tema, es Rixi Moncada. Ayer decía ella, bueno, es que el documento que presentó el presidente Kelvin Aguirre está más bien enfocado a los partidos políticos y no al Consejo Nacional Electoral. Mire, yo creo que el pueblo hondureño, y no expresamente el Partido Nacional, nada más, que la sociedad hondureña ha estado reclamando una forma de comportamiento distinto en los miembros del Consejo Nacional Electoral. No han podido exhibir una decisión por consenso, hombre. Todas las decisiones han sido confrontativas y denotan que el proceso no está caminando en orden. Hay cosas que están fallando y no las pueden resolver porque no se ponen de acuerdo. Ese tipo de comportamiento es el que genera también la desconfianza en los partidos políticos de que el día de las elecciones lo que vamos a tener es un relajo de Padre y Señor mío, en el que todo mundo va a ir a ver que no lo quiebren, que no le quiten sus votos. Toda la gente va a ir a ver ahí, todos los partidos, a ver cómo van a manejar la situación y cuando empiecen los errores, porque en todas las elecciones hay errores, van a empezar las justificaciones del fraude electoral. Los partidos políticos, y voy a decir algo que es un poco delicado, designamos en el Consejo Nacional Electoral a personas con buenas intenciones, pero sin experiencia. Y debemos saber que esa inexperiencia está pasándonos la factura el día de hoy. Tenemos un proceso electoral a 16 días de las elecciones sin haber probado, sin haber hecho un simulacro de transmisión de resultados, y el tema de la transmisión de resultados o el TREPS es el problema toral de las elecciones de 2017 y si no se corrigen los errores va a ser el problema toral de estas elecciones de 2021. Me acaban de decir aquí una fuente que tengo, pregúntele sobre el sistema del TREP y cómo van los simulacros. Y antes de eso, un diario, un rotativo de San Pedro Sula. Fernando sabe bastante de esto. Voy a enviártelo, Eddie. Búscame ahí, Diario La Prensa también. Entonces, ¿cómo está el TREP y los simulacros? Bueno, anunciaron un simulacro desde hace 15 días, no lo pudieron montar. Dicen que el fin de semana hicieron un simulacro de transmisión de resultados en 4 municipios de Francisco Morazán. Dicen, y no está usted y ahí. Apenas 4... Pero usted ahí. Es que lo hacen sin comunicar oficialmente nada, Raúl. Y, no eres, y tú no eres autoridad del partido, ¿no? Sí, pero no les dio resultado en 2 municipios y en 2 medio funcionó. Ahora, ayer anunciaban las autoridades del Consejo Nacional Electoral que este fin de semana es un simulacro nacional en el que iban a tomar un centro de votación de cada municipio del país, o sea, 290 y tantos municipios, son 298, pero creo que iban a hacerlo en 290, para probar el TREPS. Anoche nos informaron que ya no va a ser el fin de semana, sino que va a ser el martes, porque todavía tienen que hacerle ajustes. Hombre, estamos a 10 días de las elecciones, a 11 días de las elecciones el martes, y no está aprobado el sistema de transmisión de resultados. Esto es una situación muy delicada, porque
se va a repetir exactamente el mismo problema, Raúl, del 2017. Vas a tener a las 10, 11 de la noche apenas reportado el 30, el 40% del resultado del país, y con ese resultado, quien esté siendo favorecido se va a proclamar ganador de las elecciones, y con las inconsistencias que sabemos que tiene el sistema de transmisión de resultados, las actas que no puedan transmitir van a tener que venir después en los camiones de las Fuerzas Armadas aquí para hacer el proceso de verificación de resultados de las actas aquí manualmente o con una máquina como pretende hacerlo el Consejo Nacional Electoral. Esa situación de hacerlo les va a llevar de 8, 9, 10 días, oíme bien, en el desarmado de maletas y en la verificación de los resultados a través de esas actas. ¿Qué va a pasar en esos 10 días, Raúl? Todo el mundo va a empezar a especular que están cambiando resultados, que están cambiando actas, que en los camiones de las Fuerzas Armadas se cambió todo y que hay fraude electoral. Búscame el titular de la prensa ahí. ¿Qué cuesta? ¿Qué costaba que nosotros tuviésemos el sistema de transmisión de resultados? ¿Cuántas veces lo pedimos en este programa, Raúl? Cuando estaban contratando la empresa. Sí. Mira, tenemos testimonios de algunos técnicos. Ponelo, por favor, porque algunos técnicos del Consejo Nacional Electoral. Garantizan dar los resultados entre elecciones primarias que tardaron 70 horas, dice la prensa hoy. Garantizan dar los resultados en 3 horas. El Consejo Nacional invirtió 704 millones de lempiras en un sistema de transmisión de resultados preliminares y en un lector de huellas que dará transparencia a la votación. Fernando Manduray, ¿qué piensa de eso? En un momento el designado liberal también, Juan Carlos Elvir, va a participar sobre este tema de acuerdos de paz en el proceso electoral. Y este tema de resultados, Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral. Repito, en elecciones primarias se tardaron 70 horas. Ahora garantizan dar los resultados en 3 horas. El Consejo Nacional Electoral invirtió 704 millones en un sistema de transmisión de resultados preliminares y en un lector de huellas que dará transparencia a la votación. ¿Se va a poder eso, Fernando? A mí me parece que eso es totalmente falso, improbable, y que el Consejo Nacional Electoral más bien debería estar hablando con los partidos políticos para ver cómo se va a enfrentar la situación cuando no puedan dar el resultado electoral. Mira, Raúl, ya hablamos de que hay unas 3.000 urnas que están en lugares donde no hay internet. El Consejo Nacional Electoral, por la presión que hemos ejercido, hizo una licitación para contratar la conexión satelital directa para lugares donde no hay internet. ¿Sabes que la empresa que ganó ya trajo el equipo y no procede ni a darlos, ni a entregarlos, ni a hacer la situación de instalación porque no han firmado el contrato de adjudicación? Y están hablando de que en 3 horas van a tener resultados nacionales. Yo creo que debemos tener mucho cuidado y más bien prepararnos con un plan de contingencia para evitar la crisis y la anarquía y el caos que se va a generar, porque el Consejo Nacional Electoral, a menos que el próximo martes, que van a hacer el simulacro, le salga todo perfectamente, pues habría que alejar las dudas. Pero hoy, como está la situación, lo que afirman los miembros del Consejo Electoral en la prensa es absolutamente negativo. No es posible. Así, radicalmente. En este instante no es posible. Y si van diciendo es que vamos resolviendo en el camino. Estamos llegando al día de las elecciones y no tienen montados esos sistemas. Y eso es extremadamente peligroso. Bien, voy a hacer una pausa. Le pido al diputado y candidato designado liberal, Juan Carlos Elvir, que me aguante después de la pausa para que él inicie su participación. También, Eddie Mostray, te mandé, hay una segunda propuesta. Hay una segunda propuesta de acuerdo de paz en poder del Consejo Nacional. Segunda propuesta de acuerdo para unas elecciones pacíficas. Y ahí está, voy a detallar, dice, acércame uno.
La consejera Rixi Moncada envió ayer al presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, una propuesta de acuerdo político para alcanzar unas elecciones generales transparentes y pacíficas. Además, esta propuesta será enviada a la consejera Ana Paola Hall para que se estudie y se consense a los candidatos presidenciales a continuación el proyecto de acuerdo íntegro. Acuerdo político para alcanzar unas elecciones generales libres, transparentes y pacíficas. Y dice ahí, nosotros los candidatos presidenciales, dale, subine. Un acuerdo político para alcanzar elecciones generales libres, transparentes y pacíficas. Una pausa. Al volver, el diputado Juan Carlos Elvir, candidato designado liberal, y don Fernando Anduray hablando sobre estos temas de importancia a pocos días de las elecciones generales en Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sobre estos acuerdos políticos que propone el Consejo Nacional Electoral para las elecciones en paz, está el diputado Juan Carlos Elvir, es diputado por el departamento de Copán y también es candidato designado presidencial por el Partido Liberal de Honduras. Juan Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl. Un saludo a la distancia a Fernando. Realmente el panorama que existe para el próximo proceso electoral tiene una bruma enfrente que da una sensación de desconfianza y de conflictividad. Hay que recordar todos los antecedentes, pero intentando construir en este proceso me parece apropiado que se emite ese acuerdo de paz que se pretende entre los partidos políticos. Ser claro en algo, yo creo que el ambiente ya está generado. Ya no va, el firmar un documento no va a hacer mayor efecto que tal vez el reconocimiento de más, pero mucho va a depender de los resultados que den en el proceso electoral. Y digo resultados administrativos del proceso electoral. Sí es preocupante lo que está pasando con respecto al tema del Consejo Nacional Electoral. Es preocupante lo que está pasando al interior de los partidos políticos, porque hay otro conflicto también que debemos de entender. Un sistema electoral no solo lo componen las autoridades del Consejo Nacional Electoral y la parte de logística y administración, lo componen un montón de factores. Y dentro de ellos el tema de la preparación de las personas a las mesas electorales. Ya estaba claro que alrededor del 30% de las mesas tienen errores en el llenado de las actas, y eso genera todo un trastorno. Si la llegan a hacer en acta electrónica, no van a poder hacer ese proceso de transmisión mientras no cuadre el acta. Pero quiero aunar otro factor que debería ser un tema de atención y estudio realmente. 70% del tiempo en el escrutinio de la mesa electoral se invierte en la papeleta de diputados, y sobre todo en aquellos departamentos donde el número de diputados es mayor, más conflicto, más complicado. Todo este proceso, en alguna medida, es una dilatoria para el proceso de entrega de resultados, porque la mesa no entrega las actas, sino entrega las 3 papeletas, las 3 actas. Y por consiguiente, toda esta dilatoria de la papeleta, el que le invierta el 70% va a terminar pasando a la factura. Y obviamente también abonado a los factores de carácter tecnológico, que hay que adelantar un escenario también. Normalmente en una empresa donde hay computadoras, donde hay informática, hay alguien experto en informática, que es el que siempre anda reparando, viendo los problemitas, que este detallito, que aquel detallito, que es, ¿sabe? La magia para poder echar a andar el aparato, el programa, el sistema. Y en esos lugares remotos, el conocimiento tiene que tenerlo la persona de la mesa. Si la capacitación no es suficiente del secretario o del presidente o los miembros que están en la mesa, o de algún técnico de parte del Consejo Nacional Electoral, tomémonos las manos, porque sinceramente para mí el TREP y lo que corresponde también a la prueba dactilar va a tener grandes problemas como base latente. La implementación de la tecnología es ayuda, sí, pero complica también. Y estamos implementando, obviamente, tecnología de primer mundo en países de cuarto mundo, donde las limitaciones en cuanto a transmisión, información, sostenibilidad del Internet, de tal manera que logremos hacerlo.
va a lograr de repente una situación que no es la favorable para que todo lo que están plasmando, y como dice esa primera plana de ese diario, logre cumplirse. Hay que recordar que el primer énfasis que existe es la papeleta para presidente. Ese es el primer resultado que se da. Ya estamos acostumbrados a los resultados. Si dijéramos que en 3 días tenemos los resultados de diputados o al día siguiente, sería fantástico. El de alcalde municipal es el primero que se obtiene porque eso de allá cada alcaldía va defendiendo su primera instancia que buscan y por consiguiente es mucho más fácil. Pero el de presidente y diputados va a ser complicado y obviamente que, insisto, en la dilatoria, en el escrutinio de la mesa electoral a razón del conteo de votos, que se invierte un 70% en la papeleta de diputados, enreda y desfasa el tiempo, que va a ser muy importante para el principio de la transmisión de datos y lo que corresponde también la divulgación de resultados preliminares. Fernando. Bueno, Raúl, primero mi saludo y mi cariño para el amigo Juan Carlos del BIR. Sabemos que viene todavía de la pérdida de su esposa. En su momento lo llamamos y le dimos el pésame, pero esperamos que Dios lo esté confortando. Mi amigo, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. De acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Carlos, todas estas cosas que comenta, nosotros las expusimos con suficiente anticipación. Hace 2, 3 meses nosotros estábamos advirtiendo que estas situaciones venían. Vimos con nuestros técnicos, con la gente de experiencia en el Partido Nacional, que iba a ser imposible desarrollar estos procesos en los tiempos en que lo estaba proponiendo el Consejo Nacional Electoral. El famoso tema de la contratación de esa empresa, Juan Carlos. ¿Cómo peleamos nosotros por eso? Dijimos, no tiene la experiencia. ¿Sabes que la semana pasada uno de los ejecutivos de esa empresa le dijo a 2 técnicos del Consejo Nacional Electoral, les dijo, es que esos son los equipos que ustedes contrataron, punto? ¿Y entonces qué significa? ¿Que no van a poder resolver los problemas? Pues si no funcionan es problema de ustedes, eso es lo que contrataron. ¿Cómo es posible que estemos a días de las elecciones y que los técnicos de MSA estén en esa situación, casi garantizándonos que no vamos a tener transmisión de resultados preliminares? Y la otra cosa, Juan Carlos, que yo estoy seguro que en cuanto ustedes lo discutan con sus técnicos también, van a ver que una vez que se reciben esos resultados en el Consejo Nacional Electoral, esta empresa tiene que montar el sistema informático para traducir todos esos resultados y convertirlos en resultados permanentes en las computadoras sin que nadie los verifique físicamente. Mira lo que te estoy diciendo. Y ahora que vamos a preguntar nosotros cuál es la empresa que nos va a dar una auditoría para garantizar la seguridad del resultado y confrontarlo, la empresa no ha sido contratada y en las bases de licitación pusieron que iban a verificar la seguridad de los simulacros y que con eso se iban a ir. No, hombre, ¿cómo es posible? Si la empresa que haga la auditoría tiene que verificar el 100% de las actas que vengan, que sean las que se publicaron en el sistema de transmisión de resultados, en los portales del CNE, pero no lo tienen programado así. Hay que investigar inmediatamente y detenernos, porque esa es una justificación de fraude para cualquier partido que gane las elecciones. Eso es anarquía. Luego, tampoco está montado el Centro Nacional de Información, el call center. ¿Cómo es posible? Tú explicabas ahorita, por ejemplo, si no funciona tecnológicamente la mesa, debe haber una persona con conocimientos ahí que pueda resolver el problema del identificador de huellas o del sistema de transmisión de resultados con todos sus aparatos, incluso el de la antena satelital en los lugares donde no hay transmisión. Pero esos técnicos no están listos y no tenemos los procedimientos definidos para resolver ese tipo de problemas. El call center te sirve
para que el día de las elecciones en la mañana, a nivel nacional, el Consejo Nacional Electoral pueda saber que ya se abrió la urna tal de tal lugar y de todo el país, y que a las 8 de la mañana sepan cuántas urnas no se han abierto en el país y en qué lugares son y por qué problemas son. Ese call center no está listo. No se sabe quién lo va a coordinar y quién lo va a dirigir. O sea que si no logran montarlo a tiempo o lo montan a la carrera con todas las imprecisiones que están manejando, vamos a tener problemas en el país que no van a poder ser resueltos porque el Consejo Nacional Electoral no va a tener comunicación y los partidos no lo vamos a saber. Vamos a depender entonces de nuestra propia capacidad interna de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en el país, porque el Consejo Nacional Electoral no va a estar listo para resolver todas esas incidencias. Y el otro tema. ¿No hay la capacidad? No, es que no existe ahorita. Y no podemos ir a verificar que todas esas cosas ya deberían estar listas. Mira, Juan Carlos, hay un tema en cuanto a los formatos en que se va a hacer la transmisión de resultados. Esos formatos ya quedó claro en el Consejo ahora que no los hace el Consejo Nacional Electoral, sino que son parte de la responsabilidad de la empresa MSA, que con su tecnología tiene que diseñar esos formatos para hacer la transmisión de resultados. No están hechos. Y ese formato tiene que ser parte de los procesos de capacitación de los miembros de mesas electorales. Y van a terminar entregándolos sin que podamos capacitar a los miembros de mesas electorales para hacer la transmisión de resultados con esos formatos. Entonces, la situación es delicada. ¿Quién nos ha traído hasta esta situación, Raúl? Porque nosotros advertimos. ¿Quién? 1000 veces que esa empresa no tenía la capacidad de montar ese sistema de transmisión de resultados. Primero, reconozcamos algo que tenemos que entender. En primer término, ese híbrido de proceso electoral, con ese híbrido de tecnología aplicada al sistema electoral, no existe en el mundo, ¿verdad? Hemos llegado a un nivel de desconfianza tan grande y tan grave que complicamos los panoramas queriendo resolverlos. En vez de resolverlos, los estamos complicando más. Yo siempre insistí que cuando usted va a visitar procesos electorales, como el caso de Costa Rica, que es un ejemplo para nosotros en Centroamérica, el mejor ejemplo que tenemos, es lo más simple, lo más sencillo, lo más manual, lo más... la tecnología se utiliza así, en diferentes gradualidades para efecto de que no complique el panorama de aplicación. Ellos van desde la transmisión, desde un teléfono cabezón de los que teníamos al principio, un C139 Motorola, hasta la tecnología más de punta, y dependiendo obviamente donde tuvieran los mejores niveles de razonamiento, con claves encriptadas, con software, con colaboración con la telefonía celular de ese país y diferentes aspectos, pero lo más sencillo posible. Ahora, este es el panorama que ya tenemos y que creíamos o que se han creído de que va a resolver el problema, y es probable que lo esté complicando más. Yo quiero señalar algo. Creo que estamos en una ruta en la cual tenemos que ver la manera de cómo salvar el proceso e intentar orientar al Consejo Nacional para que pongan en orden esas ideas también, porque el problema de todo esto es que es tan grave y tan álgido el punto donde está el cronograma electoral que se vuelve cualquier tema de conflicto externo, que suele suceder, se vuelve un distractor para el principal tema que debe ser atendido, que es ya pensar en el escenario del día de. Y obviamente que ese ha sido parte del escenario de nuestro medio, las presiones, la conflictividad, los distractores han sido abundantes debido a la conflictividad, y obviamente no podemos eliminar el tema de que el nivel de desconfianza es grave. Mira los efectos de los resultados electorales del 2017. Estamos viviendo un nivel de desconfianza absoluto, que nadie cree en nadie, y obviamente también desnudando cada vez más las debilidades institucionales de los partidos políticos, porque hay que reconocer de que los partidos no están preparados en un 100% para llevar y conducir el proceso electoral. Creo que es un momento también para que retomemos lo que pasa en otros países. El proceso electoral lo administra totalmente el Consejo Nacional Electoral. En otros países, el Tribunal Electoral no lo delega a los partidos políticos. Obviamente que habría que construir cómo lograr hacer ese proceso
para buscar la manera de deducir responsabilidad también a quien administra, para poder saber en esa cadena de los procesos quién falla y quién es responsable y a delegar la responsabilidad, porque el problema en nuestro medio es que inclusive ahorita hay una polémica que no la he escuchado muy fuerte, pero se pidió que las credenciales de las mesas electorales van a salir con nombre y apellido. Y eso significa un nivel de conflictividad, porque si no tienen bien descritos los procesos de cómo sustituir a alguien en la mesa electoral, de cómo garantizar la protección de la base de información para que no sea sobornado un ciudadano o que no pueda ser intimidado por una mara, habrá que ver cómo logramos echar a andar todo este proceso y que afine, al final de cuentas, todos los detalles, tanto humanos como tecnológicos, para que no fracase el proceso en el 28 de noviembre. Bueno, estamos hablando el mismo lenguaje. Ajá, y estamos hablando... Todas estas preocupaciones estaban planteadas. ¿Por qué? Fíjate, con el tema, el último que mencionaba Juan Carlos, credenciales de mesas electorales. ¿Cuál fue el grito de la sociedad? Parar el tráfico de credenciales, ¿verdad? Y eso fue parte de las grandes discusiones que tuvimos cuando se elaboró la ley electoral, y la sociedad ha sido vasta, muy vasta, en el reclamo para que no haya tráfico de credenciales. ¿Cuál es la garantía que los partidos políticos necesitaban para enviar sus listas de candidatos a mesas electorales o de miembros de juntas receptoras de votos? Las condiciones de un reglamento o de un proceso debidamente aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en el que le garantizaran a cada partido que sus listados de miembros de mesas que llevara no iban a ser conocidos o no iban a terminar en manos de otro partido político para hacer lo que Juan Carlos estaba diciendo en este momento. ¿Cuántas veces le pedimos al Consejo Nacional Electoral que nos diera esas garantías, que nos diera el procedimiento? Aquí en este programa, Raúl, ¿cuántas veces he hablado yo de inseguridad jurídica? Cualquier cantidad de veces. Y hoy estamos con un portal en el que no se pueden subir los miembros de mesas electorales porque no sabes si los del Partido Liberal le van a caer a Libre o los del Partido Nacional le van a caer a los liberales o los de Libre le van a caer al Partido Nacional. ¿Qué garantías tenemos de eso? Ninguna. Resultado, ningún partido ha mandado al Consejo Nacional Electoral la lista de sus miembros de mesa en este instante. Eso por falta de garantías de seguridad. Y segundo, que es lo más delicado, las inconsistencias en el diseño del proceso y la no aprobación de un acuerdo formal de reglamento del procedimiento de la elección para capacitar a los miembros de mesas electorales ha generado que los partidos políticos tengan reunida a su gente, dándoles alguna capacitación, pero que no puedan afirmarles qué va a suceder con el TREPS. Para poder capacitar a los miembros de mesas electorales totalmente ahora, tenemos que esperar a que diseñe los formatos la empresa MSA para transmisión de resultados, que van a estar en los aparatos y que deben conocer los miembros de mesa para poderlos llenar y trabajar con ellos, y después darle la instrucción a los miembros de mesa. ¿Qué tiempo tenés, Juan Carlos, para hacer esa capacitación ya? De hecho, ya va caminando esto. De hecho, ya va caminando. Hay una parte importante. El fin de este programa, como o sea, lo dice perdón, pero si no están hechos los formatos para la transmisión, no puedes capacitar gente de mesas todavía. No, de acuerdo. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay un aspecto importante. Fíjate, y Raúl, en atención a lo que está diciendo la portada de este noticiero, de este foro. Acuerdo político que propone para elecciones libres y paz. ¿Cómo este montón de factores, un montón de acciones pueden desencadenar un caos? Pueden desencadenar en acciones que van a terminar de polarizar el ambiente postelectoral y que por consiguiente vuelva conflictivo. Yo creo que firmar un acuerdo ahorita es importante, sí es importante, pero afinar estos detalles es vital. Afinar estos detalles y lograr que no falle la construcción de estos escenarios es vital. Y yo creo que aquí hay una parte que nos ha faltado, porque aquí el Consejo Nacional Electoral, como ente administrador del proceso electoral, tiene que ser un ente
técnico jurídico, técnico, valga la redundancia, tecnológico, de alto nivel para lograr construir los escenarios basados en las experiencias. Yo sé que hay muchos ciudadanos afuera de los procesos electorales que se hacen llamar sociedad civil, aunque los partidos políticos son parte de esa sociedad civil, y que dicen y señalan un montón de cosas de que deberían de suceder, de cómo deberían de suceder, ciudadanizar las mesas, vigilar las actas en los procesos, pero que en la práctica, quienes tienen la experiencia y saben tierra adentro qué es lo que sucede, no tiene nada que ver con el pensamiento entre lo deseable y lo posible. Creo que aquí tenemos que intentar lograr lo probable, que es lo que tenemos que construir para intentar lograr un mejor resultado. Definitivamente estamos en un enredo entre lo que se va a hacer. Fíjate lo que está pasando en nivel de conflictividad. Allá estaban preparando un recurso ante la Sala de lo Constitucional por el hecho de que los hondureños en el extranjero enrolados, que son alrededor de 200,000, solo 15,000 van a recibir su identidad en el proceso electoral y se les está coartando la posibilidad de lograr participar en el proceso electoral. ¿Qué conflicto más serio realmente que pudiera derivar hasta en anular el proceso electoral? Yo sé que aquí todo tiene que jugar entre el componente de salvar el sistema y salvar el proceso, porque al final de cuentas, si no fuéramos desde el principio, desde el inicio, ahora, todas las valladares de enredos jurídicos que ha terminado derivando y que pueda derivar en criterios de nulidad del proceso electoral son evidentes, son notorios. Y este tipo de acciones como las que estamos hablando de carácter tecnológico y demás, terminan de volver más complicado, más la parte operativa en el proceso electoral. aquí los valladares los pone Raúl, ¿verdad? Sí, y voy a aprovechar para hacer una pausa. Bueno, pero Espere que le voy a poner la valla de la pausa para luego de ir platicando con mi amigo Juan Carlos Elvir y con también amigo hace muchos años, don Fernando Anduray. Estuvimos hablando cosas muy interesantes antes y durante la pausa con Fernando, que han ocurrido... De cuando éramos hipotes. Sí, que han ocurrido a lo largo de la historia del país. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Me dice aquí don Emilio Hasbo, será difícil la transmisión de datos de las elecciones, no hay credibilidad. El día de elecciones, pues esperamos que sean pacíficas. Un saludo al amigo Emilio Hasbo. También quiero, Víctor Cuba dice, aquí está Víctor. Raúl, saludos a los dos distinguidos amigos, que no se preocupen por ese pacto, el pueblo ya va a votar al centro y va a dejarlos peleando solo a los azules y a los libres. Bien. Saludos a Víctor Cuba. Bien. También dejen de meterle miedo a la gente de que va a haber macaneo, que va a haber pijeo, como dijimos los hondureños. Disculpen la expresión, pero todo el mundo entiende, son hondureñismos esos. Tampoco dejen de meterle miedo a la gente. Aquí la gente ocupa trabajo, comida, salud, hospitales. ¿Qué gana la gente con irse a agarrar a trompadas por los partidos políticos? No ganamos nada. Como bien dijo aquí Fernando Anduray al iniciar, si gana el Partido Libre, qué bueno, dijo, que no haya pleito. Si gana el Partido Liberal, que no haya pleito, Fernando Anduray, igual si gana el Partido Nacional, que no haya pleito. Si los resultados son correctos y honestos, los hondureños, ¿por qué no vamos a ir a pelear? No estamos en condiciones de eso después de pandemias, que tenemos 2 años que los niños no van a clases, el atraso que tenemos. Juan Carlos. Mira, Raúl, lo que acabas de decir ahorita es una situación, como lo señalé al principio yo, que el clima ya está creado para el nivel de conflictividad que hemos llevado. Fíjate lo importante que los líderes y las cabezas de los grupos logren llevar un mensaje de tranquilidad, porque el problema en nuestro medio es que si el presidenciable prolifera una expresión, ¿qué no pensará un activista abajo?
si ese mensaje es violento, si ese mensaje era virulento, que es una expresión de odio, obviamente que el de abajo no sabe administrarlo, él va a hacerlo peor y por quedar bien con ese pensamiento. Y eso no construye nada, es una construcción de ciudadanía. Eso no arreglemos un conflicto con otro conflicto, porque el problema es la violencia y el proceso que va. Y el otro aspecto también que debemos de valorar es una cosa, muchos nos preparamos para ganar el proceso electoral, en teoría, pero no nos preparamos para gobernar, que es la siguiente fase de la película y que es la que más le interesa a los ciudadanos. Lo que va a heredar este gobierno no es ninguna perita dulce, lo que va a heredar el próximo gobierno. Es una situación sumamente conflictiva y que en cuestión de tiempo, después de que termine la luna de miel, le va a generar una serie de conflictos. Le va a generar una serie de conflictos. Por eso es que la construcción del proceso electoral se hace desde ahorita con los resultados que vamos a tener. Creo que el ambiente no ha sido el propicio y lo que dijo este ciudadano, Pío Halbun, que el aspecto de que la desconfianza es mayor, siempre ha existido la desconfianza. Pero después del 2017 y el fraude del 2017, la situación se asentó mucho más. Y los criterios de desconfianza, por mucha tecnología que implementen, siempre que haya un humano involucrado en la manipulación de alguna información, no hay criterios de confianza. Y esa confianza no solo es en las autoridades, en el Consejo Nacional, no, es general en todos los ciudadanos y a todo nivel. Raúl. Sí, Fernando. Yo antes de comentar esta parte, quiero recordarle a Juan Carlos en el tema de las credenciales. Como no se han proporcionado los nombres, los números de identidad de los miembros para juntas receptoras de votos propuestos por cada partido, las credenciales no se han impreso. Ojo a lo que va a decir Anturaj. Ya se adjudicó. Permítame. Ojo y oído a la primera pelota, como decían los narradores de béisbol. Ojo a lo que va a decir don Fernando. Pongan atención. Entonces, ya se adjudicó a una empresa, a una imprenta, la impresión de las credenciales. Pero como no hay listas de miembros de mesas, no se pueden imprimir porque de acuerdo a la ley, las credenciales deben traer el nombre y el número de tarjeta de identidad de la persona dueña de la credencial. ¿Correcto? ¿Cuándo van a entregar los partidos sus miembros de mesa? Los nombres. Inmediatamente que se entreguen, si los entregan, porque no hay garantías de seguridad de que esos nombres no van a terminar en las manos de otro partido, tienen que entregarse a la imprenta y la imprenta te tiene que imprimir, son alrededor de 300,000 credenciales, creo, para todos, ¿verdad? Y te va a entregar los paquetes al Consejo Nacional Electoral y después te van a entregar a vos las credenciales de tu partido. Juan Carlos, ¿en cuántos días distribuís las credenciales a nivel nacional dentro de tu partido? No es una labor fácil, los que hemos trabajado en esto sabemos que no es fácil. Ahora, el otro tema, que tú lo mencionaste, como no han hecho un reglamento para credenciales, no sabemos cómo se van a sustituir los miembros de mesa que no lleguen el día de las elecciones a su puesto de trabajo. Y si no hay una credencial para el sustituto, no va a poder estar representado el partido en la mesa. Y si el Consejo le entrega a los partidos credenciales en blanco en una proporción para poder hacer sustituciones, entonces abrís el mercado persa de las credenciales. Todo este ruido sobre las elecciones en el tema de credenciales, ¿quién lo ha generado? El Consejo Nacional Electoral. Nos falta planificación en general. Sí, pero nosotros lo dijimos, Juan Carlos. Pedimos que nos dejaran participar, que le dieran tiempo al Consejo Consultivo. Cada uno de estos aspectos y estos temas podían ser vistos por comisiones de trabajo para afinar las cosas y recomendarle al Consejo Nacional Electoral que ellos aprobaran y resolver los problemas. Hoy están con una cantidad de problemas sin resolver que les fueron advertidos y que están generando esa desconfianza. Por eso, nosotros, Juan Carlos, que tenemos experiencia electoral, tú que has estado en estas cosas
todos los otros expertos electorales de los otros partidos, deberíamos ser los principales propulsores de este acuerdo de paz, porque sabemos lo que viene. Viene un caos, viene una anarquía el día de las elecciones. No solo al momento de la transmisión de resultados, al momento de la instalación de las mesas electorales, al momento de verificación de huellas y hacer que camine el proceso. Va a ser un problema grave. Tú sabes que va a gastarse más tiempo ahora en el proceso de verificación de huellas, en el captahuellas. La elección va a ser más lenta. A eso nadie le ha puesto tiempo, nadie le ha puesto atención. Necesitamos generarle condiciones de comodidad al elector en la mesa electoral y hasta ahorita no podemos garantizar eso tampoco, mucho menos en el tema del escrutinio. En el Consejo Nacional Electoral no hay reglamento, Juan Carlos, no hay seguridad informática, ninguna cosa de esa, y nos dicen que va a estar, que va a estar, que va a estar, que va a estar. Pero los técnicos no han diseñado los temas de usos, por ejemplo, para poder diseñar los formatos y diseñar el procedimiento, las vías que van a recorrer las informaciones en el sistema informático. Todas esas cosas no están. Si sabemos, los expertos, que no están esas cosas y que si las hacen a la carrera les van a fallar, deberíamos estarle pidiendo a los partidos políticos que por favor busquemos en paz y tranquilidad y que los líderes después de la elección en la noche tengan prudencia en sus declaraciones y que sepamos que el proceso va a tardar varios días en poder tener un resultado definitivo. Estamos desgraciadamente, Raúl, repitiendo el mismito problema y las mismitas justificaciones de confrontación del 2017. Aquí lo cuestionan ese procedimiento, se cuestionan esas elecciones. Pero este Consejo Nacional Electoral, integrado por Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, está repitiendo exactamente el mismo problema en materia de transmisión de resultados y eso generó una confrontación en el 2017 en el que hubo muertos en la calle y en el que hubo paralización del país y en el que hubo todo tipo de confrontaciones. No es justo que sometamos al país a eso otra vez. ¿Por qué? Por haber puesto a 3 personas sin experiencia a manejar un proceso electoral delicado. Hoy tenemos las consecuencias. Entonces, por lo menos los políticos que los pusimos ahí, hagamos un acuerdo de paz y entendamos que viene una crisis. Me dice el abogado Eric Rodríguez, la ley no dice tajantemente, que las credenciales tienen que ir llenas. Es cierto que se le adjudicó a Sumitec, pero todavía no hay orden de impresión. Bueno, no puede haber orden de impresión porque no hay listados con nombres y apellidos. Y en todo caso, si no ha dado las pautas el Consejo Nacional Electoral de cómo iba a manejar las credenciales y no nos ha hecho un reglamentito o una resolución del Consejo diciendo qué es lo que ellos creen que debe empezar desde el momento en que se piden los nombres a los partidos hasta el momento en que nos entregan las credenciales, o en las sustituciones. No sabemos nada de eso. No sabemos nada. No es fácil. Ahora, quiero abonar un factor. Y obviamente que lo que tú señalas yo no lo comparto. O sea, el aspecto de que hayan 3 personas que no tienen experiencia, no, porque la experiencia también se logra incorporar con otras personas. Yo creo que el problema en el medio nuestro es que no es fácil desempeñar ese cargo. No es fácil bajo las circunstancias, bajo las dilatorias, bajo la cantidad de aristas, bajo las mismas estructuras que han existido en el mismo Consejo Nacional, porque recordemos una cosa, se cambiaron los 3 miembros o se pusieron 3 miembros nuevos y se le cambió el nombre a la institucionalidad, pero el personal sigue siendo el mismo, en alguna medida operativamente hablando. Y en alguna medida hay personal excelente que tiene una vasta experiencia, pero también ha de haber lunares también de ejemplos malos que pueden haber adentro y afuera, porque no podemos desconocer esos factores también que han habido, que intentan boicotear el proceso electoral e intentan boicotear todos los procesos que pueden ser, buscando la manera de generar un ambiente que sea de caos y ambiente a favorecer su partido político y no realmente la institucionalidad. Yo creo que tenemos que intentar aportar. Yo había sugerido oportunamente que las credenciales siempre fueran en blanco, pero que se precertificaran los miembros de las mesas.
¿Qué significa? Que el Consejo Nacional genera una base de información que se le proporciona al partido, el partido la llena con el número de las personas que pueden ir a la mesa electoral sin designar a qué mesa va y en qué momento está, solamente que ese proceso garantiza que ese ciudadano que está ahí tiene sus garantías establecidas, tiene todo el cumplimiento de la ley y está suficientemente capacitado para lograr desempeñar ese cargo. Y ya en su momento oportuno el partido llena la credencial con la salvedad de que si hay alguien que está fuera de la base de datos, se va a rechazar. O bien electrónicamente se pudiera llenar alguna base de información para complementar la que se está asignando y eso permitiría un mayor control. Eso lo hicimos oportunamente. Sé que cada una de estas cosas dentro del Consejo Nacional son, o se les hace llamar proyectos tecnológicos, y para desarrollarlo y concatenarlo con las diferentes partes del proceso que va a hacer. Pero no veo otra forma porque el problema en nuestro medio se llama desconfianza. Aquí no hay confianza y obviamente también aunado al otro factor. Si estamos hablando que el Consejo Nacional no ha planificado de manera oportuna los escenarios futuros, hay que reconocer de que las estructuras políticas también han fallado o hemos fallado en no planificar también los escenarios que vienen y la ciudadanía misma tampoco colabora en ese proceso porque aquí se ha venido hablando por años del tema de ciudadanización de las mesas y quien lo dice ni dimensiona exactamente qué es lo que quiere. No pasa al siguiente paso que es construir la idea de qué es lo que plasma y digo yo operativamente hablando porque estamos hablando de juntar 38,000 personas a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana o que no han dormido para prepararse para 10, 12 horas o 15 o 20 horas de proceso de administración de un proceso electoral y que eso no es fácil de obtener el nivel de fidelidad y de seriedad y ética que se requiere en la administración de un proceso electoral. Un conflicto serio, creo que tenemos que ver qué aportes se pueden hacer al Consejo Nacional para salvar este proceso, insisto, y que se logre a través de eso construir lo que podría ser la solución para evitar ese problema de conflictividad que se puede postelectoral que se va a dar. Porque todo este tema de conflictividad se llama dilatoria de resultados, de transmisión de resultados o de divulgación de resultados. Y eso genera todo un ambiente tenso, más los otros ambientes de violencia que ya se han generado prácticamente, violencia política, que prácticamente está creado para lograr hacer un conflicto muy grande. Ahora, después de la transmisión de resultados es un tema que se produce el día de las elecciones en la noche, ¿cierto? Al día siguiente, prácticamente finalizó la transmisión de resultados. Ya no hay... No, pero han prometido han prometido que... El TREP tiene dos componentes. Solo una cosa, han prometido, está bien el TREP, pero lo que han prometido es que a las 7 de la noche va a dar el Consejo Nacional Electoral el primer resultado oficial. No puede, a las 7 de la noche no está, la ley no lo permite, es 3 horas después, ¿verdad? Entonces, Disculpe, caballero, ¿y a qué hora van a agarrar las urnas? Las urnas se cierran a las 5 de la tarde con posibilidades de que puedas... No, espérense, aquí estamos en Honduras. De que puedas entrar hasta las 6 de la tarde. En las elecciones pasadas estaba que cerraron a las 5 cambió y la cerraron, ley, cambió a las 4. No, cambió la ley. Sí. La cambiaron ese día, por eso. No, las elecciones ahorita pasadas, la nueva ley electoral por eso, establece. pero en las elecciones pasadas, el día de las elecciones, se había dicho que cerraban a las 5 y la cerraron a las 4. Que cambió la ley ahora es otra cosa. Bueno, entonces van a dar el resultado a las 8, Fernando. Debería, 3 horas después, si es normal, pero normalmente en todo el país las urnas realmente las van cerrando a las 6 de la tarde porque hay posibilidades de que la prolonguen por 1 hora. Y el TREP, en cada mesa. El TREP, como la palabra lo dice, es transmisión de resultados electorales preliminares. Hay un componente que hoy, incorporado al componente tecnológico, ese TREP funciona cuando hoy se pretende que el TREP abarque el 100% de las actas. Debería abarcar el 100% de las actas, pero que obviamente a las dificultades que se puedan presentar de tecnología y demás, será un porcentaje X. Y se fijan reglas de cómo debe de ser para la divulgación de la información del TREP, que fue uno de los pleitos que se generaron en la discusión, que si los votos rurales o no deben de entrar al mismo tiempo, que los porcentajes que tienen que poner para poderlo divulgar, a efecto que
la tendencia que se genere y que se transmita en la divulgación sea la tendencia que va a científicamente llevar el proceso electoral. Y lo que pasó en el 2017 con respecto genera un nivel de desconfianza tremendo. Ahora lo que es la base de información para transmitir el TREP se está utilizando para toda la base de información y como Raúl lo dijo, el TREP debería terminar después del primer día, porque ya no se llama TREP, ya es transmisión oficial de resultados, que es prácticamente bajo la misma plataforma tecnológica que se va a utilizar para el TREP. A eso iba yo, Juan Carlos. Ya al día siguiente ya no hay TREPs, ¿verdad? Lo que hay es la recolección del material electoral, de cada maleta electoral, por parte de los organismos electorales entregándoselo a los custodios y a las Fuerzas Armadas para que ese material venga de regreso a Tegucigalpa. Pero si solo se transmitió el 40 o el 50% de los resultados electorales del país, significa que la mitad de los resultados electorales van a tener que ser conocidos en las bodegas del Infop. ¿Te imaginas vos las cantidades de manifestaciones que van a haber ahí? De los partidos que digan que ganaron la elección, y la crisis y la incertidumbre en que va a entrar la sociedad hondureña. Estamos repitiendo el escenario de 2017. Deme un minuto, porque a mí me gusta que Fernando Anduray tiene eso, está siempre de frente y dice las cosas y no tiene temor a decir las cosas. Me dice don Melvin López Herrera: buenos días, a mí me parece que viendo a don Fernando Anduray en todos los medios repitiendo lo mismo, que es un formato que le ha dado su partido para prementalizar un fracaso del proceso, dando curso al autogolpe como quieren los cachurecos. No se puede ver de otra manera. Pero don Melvin siempre anda buscándole cuestionamientos a lo que yo digo. Pero lo invito a que no me escuche a mí y que escuche a los observadores internacionales que sin hacer mucho ruido están preguntando sobre estas cosas. Están diciendo estas cosas en privado, están preocupados. Lo que pasa es que no hacen el escándalo. Pregúntele a SJ todas estas cosas que ha estado mencionando, sus preocupaciones por la transmisión de resultados. A la cooperación holandesa que ha estado tan de cerca apoyando al Consejo Nacional Electoral. Ya hay manifestaciones públicas de ellos expresando su preocupación porque no camina el sistema de transmisión de resultados. No es que nosotros lo querramos, y nosotros lo único que estamos viendo ahorita es que se están cumpliendo todo lo que nosotros advertimos que iba a suceder. Dice Alfredo Escobar. Pero no nos gusta el ambiente que se está creando de incertidumbre, por eso pedimos que los políticos de más alto nivel se pongan de acuerdo, porque ya saben lo que viene. Si usted lo que quiere pensar es que los cachurecos queremos anarquizar esto, hombre, nos quedamos callados y que reviente el relajo el día de las elecciones. Dice Alfredo Escobar Montalbán, todos esos atrasos ya sabían los cachurecos que lo han planificado ellos desde el principio cuando atrasaron el presupuesto y todo el boicot que le han hecho al proceso. Y don Fernando Anduray lavándose las manos y rasgándose las vestiduras. Bueno, yo no tengo que rasgarme las vestiduras aquí, yo tengo de testigo a Raúl Valladares aquí de que todas estas cosas se advirtieron. Bueno, y de hecho yo dije que hoy al iniciar el programa, le contesté a un televidente, Fernando Anduray dijo que si gana Xiomara, qué bueno, que no haya macaneo. Que si gana el Partido Liberal, si gana Yani, qué bueno. Y si gana el Partido Nacional, también qué bueno. ¿Y por qué vamos a pelear? Es correcto. Y aclaro, Anduray dijo eso. Sí, es correcto, porque ¿quién nos quiere quitar el derecho a nosotros a ganar las elecciones? Si el Partido Nacional es el más fuerte, el más organizado, el que está en capacidad de llevar toda su militancia a las urnas y gana las elecciones, ¿por qué va a ser fraude eso? Entonces no tiene sentido. Reconozcamos que es el pueblo, la voluntad popular la que va a determinar quién es el candidato presidencial que gane las elecciones, quiénes van a ser los diputados y quiénes los alcaldes. Si los nacionalistas ganamos, están obligados a reconocernos que ganamos las elecciones. Y si ganan los otros, nosotros estaríamos obligados a reconocer que ganaron los otros. Hay que aprender a respetar la voluntad popular, pero no es con intimidación ni con amenazas cómo se van a cambiar los votos de las urnas electorales. A eso es que nos referimos nosotros. Pero la paz y la tranquilidad de los hondureños, repito, depende de que los políticos entendamos que viene una crisis en el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones y que nos dispongamos a no hacer crecer esa crisis para que no vayan a haber confrontaciones. Estamos tratando de evitarlo. Ahora,
Si prefieren que nos quedemos callados los nacionalistas, nos quedamos callados, hombre. Con el silencio nuestro vamos a evitar la confrontación. Si nos quedamos callados los que sabemos lo que va a pasar y no decimos nada, ¿se va a evitar la confrontación? ¿Se va a evitar la crisis y la desconfianza? No. Entonces, ¿qué hacemos? Fernando. Pedir prudencia. Eso es lo que estamos haciendo. Uno de los grandes problemas que pasa es que nadie cree en el Partido Nacional. Nadie cree en lo que dice el Partido Nacional. ¿Y vos lo que tú estás diciendo. ¿Y vos crees en Libre? Es una expectativa porque nadie puede desconocer de que por años han secuestrado la actualidad para favorecerse en el beneficio. Mira, y yo reconozco algo que debemos de decirlo. Los partidos políticos de oposición debemos de llegar a un nivel más profesional del manejo de los procesos electorales. El Partido Nacional ha profesionalizado tecnología y obviamente que no solo eso, sino que ha abusado del poder para conducir ese proceso, porque son con recursos públicos, toda la conducción de su administración del proceso electoral. Nadie puede desconocer de que en este proceso electoral, de manera tecnológica y de manera operativa, la compra de votos va a ser como nunca en la historia. Disponen de recursos, de todos los desfalcos que han existido, de todos los desastres que han hecho administrativos, financieros, de la estructura del Estado, para comprar conciencias. Y yo lo he dicho públicamente, el Partido Nacional, en esa base de datos, que maneja Vida Mejor, que maneja todas las estructuras que solo sirven para fines políticos, que no son de beneficio para la población, porque la pobreza, contrario a lo que están diciendo, se ha aumentado. Sirve para identificar a aquellos ciudadanos que no saben ir a votar, que no tienen cultura del voto, y también para controlar a aquellos que están en oposición, enmarcado en la pobreza y lo que nos ha tenido en este criterio marginal, selectivo y discriminatorio contra muchos hondureños con esos benditos bonos, ayudas y demás que ahora fluyen, ya están fluyendo. Ya va a haber el día de las elecciones con respecto a eso. Y tienen una gran maquinaria trabajando, alrededor de 200,000 activistas trabajando con respecto a ello, a costillas del Estado. Y eso atenta contra el sistema democrático, atenta contra la alternancia en el poder y la democracia en este país. Juan Carlos, al calor de la campaña se desubican fácilmente de la historia política reciente. La oposición ha estado haciendo enormes esfuerzos por juntarse. De hecho, ahí van Narrala con El Pino y con Mel Zelaya y Xiomara en una alianza tratando de hacerse un poco más fuertes, a ver cómo nos ganan las elecciones a los nacionalistas. Ese es un reconocimiento expreso de que el Partido Nacional es fuerte, grande y que no lo pueden derrotar sin alianzas. El Partido Nacional es el más fuerte, el más grande. ¿Cuál es el hecho histórico que le remarco? Mel Zelaya les partió el Partido Liberal en 2 pedazos. Y mientras esos 2 pedazos existan, las posibilidades del triunfo del Partido Nacional son reales, grandes, firmes, porque nosotros mantenemos la unidad granítica. Mire, una de las estrategias de los liberales y del Libre eran de quitarle las ganas, desanimar a los nacionalistas para que no votaran por su partido. Y hoy, el día de hoy, el Partido Nacional está graníticamente unido en todo el país y sus estructuras están trabajando para ganar las elecciones. Entonces, Juan Carlos, permítame. Fernando, yo te garantizo que los 200,000 votos en blanco pero a nosotros, que se reflejaron en las elecciones primarias se van a reflejar en 400,000 o 500,000 votos en blanco en el proceso electoral. Esa es tu esperanza. Yo respeto el criterio del nacionalista. Esa es tu esperanza. De los liberales, y digo liberales dentro de un partido y otro, tiene tendencia a rebelarse y votar cruzado. El nacionalista no, va, asiste, pero supuestamente para no traicionar su partido vota en blanco. Y esos 200,000 votos que fueron el reflejo en el proceso electoral primario, va a ser un reflejo multiplicado en el proceso electoral general y van a perder el próximo proceso electoral. Espere, déjeme. Esa es tu esperanza, pero no va a suceder. Déjeme que lea un par de gentes aquí. La licenciada y amiga Molly Pascua dice, Anduray tiene la razón. Aquí me dice, por ejemplo, ¿quién me escribe aquí? Me escribe Sebastián.
Buenos días, don Raúl. Un cordial saludo a usted y sus invitados y deseándole éxito en sus labores. Debería ponerle a ojo a las empresas que imprimen los documentos sensibles, actas, cuadernillos. Ahí van a tener problemas serios. Saludos. Bien, gracias por el informe. Aquí dice Adonai Castro. Buen día, licenciado. Desearía creerle a don Fernando Anduray, pero al ver la tendencia de su pérdida, el Partido Nacional apuesta a no dejar el poder por ningún medio y la oposición le apuesta a revertir el fraude. Hay un límite que el Partido Nacional no puede revertir, es un 20% de diferencia. Mira, Raúl. Solo déjame para que la gente... Lo que tiene que revertir la oposición son los votos en las urnas, por Dios, hombre. Esas son las esperanzas que tienen haciendo alianzas. Alfredo me dice, excelente Juan Carlos, le peló la cara y se le cayó la careta del Partido Nacional, ya se molestó, saben que se van. Ni me he molestado. Este proceso electoral es atípico, porque es un proceso electoral que va medianamente ha equilibrado la maquinaria que el Partido Nacional ha utilizado. Históricamente, no podemos desconocer si el Partido Liberal es el que le arañaba el poder antes del 2009. Y después del 2009, que se quebraja esta situación, se pierde el equilibrio de fuerzas y obviamente se vuelve la supremacía o convertirse en una dictadura de partido. Tenemos que intentar sobrellevar esta situación y recomponer esto para recuperar el Estado de Derecho, para recuperar la justicia social y la contraposición a los actos de corrupción que se han venido generando en los últimos años, que ha sido una atrocidad. Mira, si analizáramos nosotros de cuándo vienen los fraudes más latentes electorales, vamos a ver que es del 2009 para acá. Si vemos y fuéramos nosotros analizando qué es lo que ha sucedido en los actos de corrupción más groseros que han habido en toda la historia, son del 2009 para acá. Han habido otros, que el hechazo, que el impremazo y otras cosas, pero lo que ha pasado de la derivación, desde el CAFAR al Seguro Social, de los niveles de migración que hemos tenido, de lo que sucedió con el tema de los hospitales móviles, no tienen nombre, y eso obviamente va a pasar la factura en el proceso electoral. Pero me preocupa algo que los hondureños tienen. En vez de rebelarse y contraponer con una cultura cívica, muchas veces opta por migrar o volverse ajeno a las circunstancias. Yo estoy seguro que este proceso electoral, si analizáramos nosotros la contienda electoral, el ambiente de abstencionismo va muy alto. Y eso también lo propicia el partido gobierno. El partido gobierno tiene 3 estrategias para impedir que un joven vaya a votar. Número 1, le enreda su participación, sea que no esté en la cédula, en el censo o demás factores. Segundo, mete temor de que va a haber violencia, actos de violencia y demás acciones, y eso obviamente una persona que no tiene mucho compromiso, cultura de voto, dice, no, yo no voy porque va a haber problemas. Y el tercer factor que es, señores, va a haber fraude, ¿para qué va a ir a votar si no sirve de nada ir a votar? Esos son los 3 factores que está utilizando como estrategia para generar miedo a la población, que no vayan a votar, que obviamente no conduzcan el proceso electoral y que obviamente que esa masa de población nueva, de población con mayor nivel de representatividad respecto al voto, obviamente castigue al partido de gobierno que ha hecho un abuso del poder permanentemente, históricamente, en este país. Nos dice, aquí dice una amiga de los 3, Raúl, a estas alturas es la amiga Lorna de Venegas. Raúl, a estas alturas del cuento me parece que es extemporáneo que estén hablando de las fallas que habrá el día de las elecciones. Creo que esa cantaleta que tiene el Partido Nacional, que el proceso va a ser un fracaso, solo son manotadas de ahogado al verse ya derrotados, dice Lorna. Que dejen de infundir pánico al pueblo. ¿O será que son ellos los que tienen planeado el relajo cuando den los resultados? Aquí entonces voy a cambiar. Espérame, es que no dejas comentar. Sí, que vas a comentar, que no te dejo. Después. Dale, pues, vaya, te voy a dar gusto. Entonces, a Lorna le digo, prepárate, Lorna, que es una maravilla el proceso electoral que viene. Felicidades. Todo está perfecto. Adelante, que vas a tener un gran proceso electoral como nunca lo tuviste en la vida. Dice. ¿Es lo que quieren que digamos? El analista. Juan Carlos está diciendo que no, hombre. El analista Omar García dice, mi opinión como analista, así como hizo el PRI de México, dentro de un año el Partido Nacional y el Partido Liberal están pidiendo perdón al pueblo y estarán cada uno en un proceso de purgas internas, eso dentro de un año. Mire, pero para eso no se necesita ser brujo para decir esas cosas. Aquí todos los partidos después de cada elección entran a procesos de renovación y de establecimiento de nuevos liderazgos. Ahora, si en el remoto caso de que ganara Libre,
Yo creo que hasta este programa lo vamos a extrañar en un par de años, ¿va? Hasta este programa lo vamos a extrañar y vamos a ver solo televisión nacional, televisión oficial. Y ahí voy a ver a todos los que decían que era mentira, que el comunismo existía. Ya me dejaste sin chamba, ya me dejaste sin chamba. Sí, decime cuáles son los periodistas famosos ahorita en Nicaragua o en Cuba. Mire, decime qué periodistas son famosos en Venezuela. Y mira a Juan Carlos riéndose también. Yo ya me dejaron sin chamba. Es que yo lo que veo es algo que deben entender. Ahora, Juan Carlos, perdón, vos hablaste... Un sistema democrático necesita estabilidad. Un país necesita estabilidad para poder crecer, para poder... Ahora, esa estabilidad, cuando la gente lo dice y lo transforma en statu quo, no es el statu quo de la corrupción la que se quiere, el statu quo de los beneficios particulares de los grupos económicos. Se quiere el statu quo del beneficio social para todos, de estabilidad, de justicia para todos. En un sistema democrático. La población dice statu quo y no sabe ni qué es lo que está hablando con eso. En un sistema democrático. Quieren recuperar su justicia, sus prebendas, los médicos, la gente quiere tener atención y calidad. Ahora, el medio nuestro es que tenemos que entender que en un marco como el que vivimos, donde la pobreza es tan alta, donde la demanda es mucho más alta mucho más baja la demanda es mucho más alta que la oferta que puede el gobierno brindar, y el desfase que existe genera un desaliento. Yo estoy seguro que el próximo gobierno, si no sabe conducirse apropiadamente, si no sabe ser atinado en las primeras acciones que va a intervenir, dentro de 6 meses vamos a tener un caos peor, igual o peor que lo que tenemos actualmente, y bajo un criterio de crítica, de desconfianza mayor todavía que lo que ha pasado, y tienen que ser las decisiones muy acertadas. Pero la construcción de esas decisiones pasa también por los consensos y pasa por el apoyo de otras fuerzas políticas para que logremos a través de eso generar gobernabilidad en el país. Voy a Lempira, me dice el abogado Antonio Rosa, nuestro querido Toño Morro. Saludos, Morro. Toño. Saludos, Raúl. Mientras en Estados Unidos paguen $10 o más la hora y el cambio 25 lempiras por dólar, la migración seguirá. Lo demás es paja, dice Toño. Otro, espérenme. Ya empezó. Pensé que iba a decir que mientras costara $3,000 el kilo de coca. Ya empezó con el comunismo, su verdadera cantaleta, que pateada le está dando Juan Carlos. Ja, dice Carlos García. Mientras Lili López dice, don Fernando Anduray, cuando se siente acorralado, habla puras tonterías. Bueno, esos son los criterios de los activistas de Libre. El comunismo no existe. Esa es una amenaza. La tesis de Juan Carlos, por ejemplo, hoy. Está para grabarle esa expresión, Raúl, por favor. Gracias. Porque la voy a... Marcarlo a petición de Juan Carlos. Voy a hacer una promoción. Vaya, marcarlo a petición de Juan Carlos. ¿Cuál es la que dice? ¿Cuál qué dijo Juan Carlos? No, dijo que el comunismo no existe y lo están utilizando como campaña electoral para meter miedo. Vuelve a lo mismo. A los jóvenes hay 3 formas de meterle miedo. Eso es lo que dice Libre. 1, que va a haber conflicto. 2, que va a haber fraude y que no vale la pena ir a votar. Y el tercero, que va a haber que está fuera del censo, que lo mandaron a votar a otro lado. Las 3 que mencionaste son de ustedes, de la oposición. Son denunciados por nosotros. El Partido Nacional ni le mete miedo a nadie. El Partido Nacional ha generado condiciones democráticas para que hoy vayamos a elecciones y la oposición haya dicho lo que se le ha antojado. Hayan hecho lo que han querido. Les ha cedido el control. Les ha cedido el control. Espérame. Les ha cedido el control. Les ha cedido el control de los organismos electorales, Juan Carlos. Han controlado todo y dicen, están denunciando fraude. No es el Partido Nacional el que está denunciando eso. Lo denuncian ustedes, controlando los órganos electorales. Y le meten miedo al pueblo. La campaña de odio, Juan Carlos, la campaña de odio ha sido permanente contra el Partido Nacional y ahora dicen que somos los cachurecos los que metemos odio. Es que los hondureños emigren o que se mueran. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Ha sido tan vacía la propuesta de la oposición que toda su campaña ha sido que voten en contra de. No les importa si viene el comunismo o no viene el comunismo. No les importa si ponen a una ama de casa que nunca ha tenido experiencia para gobernar de presidenta. No les importa si ponen lo que pongan.
lo que quieren es votar en contra de, porque están desesperados después de 12 años de llanura, quieren llegar a ejercer el poder de la nación, sin ninguna propuesta formal, sin ningún plan de gobierno real, sin ninguna cosa que aliente al pueblo hondureño. Están, para que la gente vote en contra de algo, tiene que odiar a algo, tiene que despreciar a algo. Y eso es lo que han hecho permanentemente. Y aquí tus 3 cosas que acabas de poner es para que la gente vote en contra del Partido Nacional. Pero nosotros hemos propuesto a Papi a la Orden un candidato que no insulta a nadie, no confronta con nadie, no odia a nadie, y es el que tiene experiencia demostrada para trabajar en la administración pública y un hombre de resultados concretos. Esa es la diferencia. El odio no ha venido del Partido Nacional, Fernando, el odio ha venido permanentemente de la oposición, que han reconocido que son minoría, que han reconocido que tienen que juntarse para ver si nos pueden ganar una elección. De tal forma que el pueblo hondureño ha visto en todos estos años el comportamiento de cada quien. Si a ustedes les hubiera resultado su campaña de odio para que voten en contra de nosotros, hubiesen tenido unas votaciones masivas en las primarias. Pero las votaciones masivas en las primarias las tuvimos nosotros. Y tenemos una estructura, y una organización con 1,5 millones de hondureños listos para votar por el Partido Nacional. No he respondido porque la señal está mala y no he escuchado realmente lo que estás diciendo. Pero desde aquí te voy a advertir. Ya estás igual que Mel dice, ya estás igual que Mel. Mel dice ahora que ni conoció a Hugo Chávez, que no sabe qué es el comunismo. Ya no cree esos cuentos y estoy seguro que el día 28 viene un fuerte voto de castigo para el Partido Nacional y que se van. El pueblo no se va a castigar a sí mismo imponiéndose un comunismo que le va a destruir el Estado de Derecho. Si vos estás hablando de Estado de Derecho aquí, no, estás igual que Mel, no querés escuchar. Mel dice que el comunismo no existe. Y cuando le dicen que él es comunista, dice, yo ni conocí al comandante Chávez, dice. No lo bárbaro, dice. Hombre. No, eso no lo dice. La licenciada y escritora Denia de León dice, licenciado Valladares, ni siquiera me han entregado mi tarjeta de identidad por inconsistencias. Qué terrible este país, dice la licenciada y escritora Denia León. Aquí doña Lorna está contestando, dígale a Fernando que no es eso lo que quiero escuchar, porque sabemos que hay fallas. Pero como le digo, a estas alturas es llorar sobre la leche derramada. Ya nada se puede solucionar, que acepten que van a perder y que dejen de infundir miedo. ¿Y por qué le voy a aceptar a Lorna eso yo cuando nosotros tenemos 1,5 millones de votos que va para las urnas? Los tenemos, sabemos quiénes son, dónde viven. Quieren que hagamos una manifestación de 1 millón de personas en la calle ahorita. Les acabamos de hacer una en Tegucigalpa con 150,000 personas. ¿O quieren que les montemos 298 manifestaciones de miles de personas para que miren dónde está el pueblo? ¿Con quién está el pueblo? Está con nosotros. Han construido una tesis de que se van, de que no los quieren, de que viene el voto de castigo, que son corruptos, que son sinvergüenzas. Y a la hora, cuando el pueblo sale a la calle, sale a favor del Partido Nacional y va a las urnas a favor del Partido Nacional. Vamos a ganar las elecciones y vamos a defender nuestro triunfo. Y si no la ganamos, vamos a respetar la voluntad popular. Juan Carlos, de eso tengan la seguridad de que lo vamos a hacer. Juan Carlos, adelante. Bueno, fíjate que todo este periodo de tiempo atrás se mira la imagen, pero no se escucha la voz. Pero obviamente que yo ya sé que lo que está diciendo Fernando, porque ese libreto lo tiene grabadito. Yo creo que mejor debe grabar un video y ir a presentarlo ahí, porque realmente casi siempre dice lo mismo. Y de democracia, y favorecer la democracia, y de fortalecerlo, y hacerlo. Si solo te contestamos, solo te respondemos. ¿No? Que estamos en un escenario para rescatar la alternancia en el poder y la democracia. Y este 28 de noviembre vamos a rescatar esos parámetros para lograr el equilibrio de fuerza que se requiere. Y obviamente que el Partido Liberal, que ha sido el partido que realmente históricamente ha podido ganar el proceso electoral, que ha podido sacar a los nacionalistas del poder, tenemos que hacer el mejor esfuerzo por lograr llevar al escenario que queremos y con una persona prudente y adecuada como es Gianni Rosenthal para ser presidente de la República. Bien, Juan Carlos, tu mensaje final, por favor. Ya estamos sobre tiempo, gracias al candidato designado del Partido Liberal, muy gentil y diputado por el departamento de Copán. Juan Carlos.
agradecerte la oportunidad. Pero mira que a vos sí te oye, pero a mí no me oye. La preocupación, pero con criterios de aporte de lo que debemos de hacer todos para buscar la manera de contribuir a que esto tenga mejor final. A fin de cuentas, sabemos que van a haber una serie de dificultades, sí. Sabemos que tenemos que salvar esos Valladares, pero que obviamente es de vital importancia entender que hay que participar en este proceso electoral y no dejar de ir a votar el próximo 28 de noviembre. Gracias, Juan Carlos Servil, participando esta mañana. Cierro con Fernando Anduray. De verdad que, Anduray, yo te voy a felicitar. Bueno, allí me dijo alguien que por qué te traía. Yo lo traigo porque tiene derecho. El Partido Nacional tiene... Ese lo quiere oír lo que le gusta. No, yo te voy a ir algo y creo que aquí me dice... Yo le doy oportunidad a todos los partidos. Y el Partido Nacional es un partido poderoso, organizado. No nos engañemos tampoco. Y Fernando Anduray es uno de los pocos que da la cara en el Partido Nacional. Muchos ahí andan escondidos también. Eso sí hay que destacarlo. Y sigue Lorna revuelta aquí, mira. Si el pueblo no va a decidir por comunistas, como dice Anduray, ni por ladrones ni narcotraficantes, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a votar por el Partido Liberal. ¿Tenés revuelta, Lorna? Que tengo un poco de paz, Lorna, si solo tenés que votar por Xiomara y se acabó el problema, hombre. Si te gusta el comunismo, sos libre de hacerlo. Punto. Dice Luis Calderón, no pega uno a los nacionalistas, solo zarandeadas. ¿Cómo no, Chon? Así llévensela. Ya van a ver el 28 de noviembre qué es lo que pasa. Carlos Eduardo Reina dice, comunismo, Carlos Eduardo. Comandante Libreta, no van a haber más dólares de Venezuela ni de Nicaragua para distribuir. No volverán y no pasarán. Bien, gracias Fernando, tu mensaje final. No, gracias, ha sido un programa entretenido, no hay duda. Empezamos hablando de paz y tranquilidad y al final salen siempre las cosas que nos han confrontado, ¿verdad? Esas acusaciones permanentes que hace la oposición política y que le piden a la gente que vote en contra de y quieren paz. Quieren acusar al Partido Nacional y quieren que nos quedemos callados. No nos vamos a quedar callados. El pueblo hondureño está en riesgo. La democracia hondureña está arriesgada. Los comunistas se han puesto un ropaje de ovejas y casi tienen controlados unos sectores de la sociedad, engañándolos, diciéndoles que no son comunistas. Pero los testimonios que están en los anuncios del Partido Nacional son fieles. Esos testimonios de Xiomara adorando a Chávez, esos testimonios de Mel Zelaya adorando a Chávez y a Maduro y proclamando el aborto, proclamando el matrimonio gay, proclamando el socialismo del siglo XXI. Aunque digan que no, no nos confiemos. Ahí los tienen pendientes. Es como ese tema de la constituyente. Ahora dicen es que no hay condiciones para la constituyente. Falso. En menos de un año van a estar proponiendo la constituyente si el pueblo hondureño se deja engañar. Pueblo hondureño, voto de castigo sería que votaras por el comunismo porque te estarías castigando a ti mismo. No va a suceder eso. A votar todos el 28 de noviembre por Papi a la Orden y el Partido Nacional. Nacionalistas a las urnas el 28 de noviembre. Bien, nos vamos. Suerte a la selección hoy. ¿Cómo queda Honduras hoy? Yo aspiro que ganemos por lo menos 1-0. Luego que perdemos, dije. No, no vamos a perder, pero vamos. Pero mantengamos el ánimo. Ocupamos 18 puntos para el repechaje y 21 para clasificar directo. Casi imposible, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Sigan con Canal 11. Gracias, que tengan un buen viernes, que gane la selección y que cuídense. Va a haber frío en 2-0, dice Eddie, que va a ganar la selección. Hay optimismo siempre. Es que hay dos cosas, esto, la política y la selección, es la pasión de los hondureños, el fútbol. Nos vamos, que estén bien, feliz fin de semana. Está bueno, Toño.